Bueno, y les decía que el tema de la justicia, el tema de la aplicación de la ley, bueno, iba a estar presente en el programa. Por eso le agradecemos tanto al doctor Daniel Sapsay como constitucionalista que esté esta noche con nosotros. Gracias por la invitación. No, pero realmente porque bueno, no solamente ha dedicado su vida a la aplicación de la ley, sino que en este momento, ¿cómo es la mirada, Sapsay? Yo creo que es un momento, por un lado, muy esperanzador, porque vemos que se va restituyendo el Estado de Derecho. Hay libertad, hay pluralismo, se trata inclusive de operar sobre los poderes. El Congreso es un Congreso con mayúscula, en gran parte por la aritmética de la división de las bancas, que obliga a la búsqueda de consensos y a la deliberación. Nosotros nos habíamos olvidado de lo que era un Congreso en funcionamiento que delibera. Pero por otro lado es un momento muy duro en la medida en que quienes sabíamos lo que ocurría, de todos modos, la manera explícita como se van dando los acontecimientos son muy tristes para una república, son prácticamente farsescos, como usted conversaba en otro bloque. Sí, sí, un Pérez Corradi que llega al país, hay que disfrazar un doble, ¿no es cierto? Sí, sí, como un astronauta, un poco que parece, no lo maten, sí. Claro, claro. Son circunstancias realmente terribles. Terribles. No habíamos visto de una manera, digamos, tan frecuente este tipo de hechos, otros que se escapan, los fenómenos que ya se hablaron de las valijas, de contar dinero, de tantos elementos realmente lamentables, una expresidenta que se manifiesta en términos tan absolutamente propios de alguien que no está en el Estado, que no tiene responsabilidades públicas, ese vocabulario tan soez y tan grosero, ¿no? Bueno, justamente Stiuso esta semana en esa entrevista que le dio al diario La Nación, la califica como si estuviera enferma mentalmente, ¿no? Claro, sí, yo vi que efectivamente lo dice así. Se la ve muy nerviosa, para ser muy elegante. Pero además yo me estaba acordando que cuando usted denunció las amenazas, ¿cierto?, a su familia, en su momento también pensó de dónde venían, ¿no? Sí, mire, yo estoy prácticamente convencido que provenían de ese lugar. Y ahora que Stiuso, más allá del valor que puede tener su palabra, habla de un servicio que era manejado de manera paralela por los expresidentes Kirchner, prácticamente no queda dudas. Y le digo por qué. Porque además, cuando luego de las amenazas, o durante en gran medida, me acusan como traidor a la patria junto a otros argentinos, eso fue absolutamente reforzado por Twitter de la expresidenta, donde ella hacía conjeturas y me acusaba de ser abogado de los buitres, de Singer, de haber sido, que estaba comprado por Magneto, en fin, una cantidad de epítetos que coincidían con las amenazas que me hacían por teléfono desde hacía mucho tiempo. De que nos vende patria, que a mí me pagaban los buitres, exactamente lo mismo. O sea que inclusive no hay que ser muy hábil ni muy sutil para darse cuenta de la coherencia que había entre un episodio y el otro. Todo se iba concatenando, ¿no? Ahora, indudablemente, los secuestros extorsivos, los secuestros virtuales, demuestran que hay toda una red, toda una organización que funciona y existe, ¿no? Mire, Magdalena, recordemos que después de la última dictadura apareció la mano de obra desocupada. Yo no digo que haya sido una dictadura, fue un régimen por lo menos pseudo-democrático. No hay duda que operaron mafias. Esas mafias, para poder realmente terminarlas, vamos a necesitar un lapso de tiempo importante. Y me parece que debe ser mano de obra desocupada proveniente de esta otra generación de modos de subvertir las instituciones. ¿Se refiere a la continuidad de las presidencias Kirchner? Claro, sí. Lo que se incubó durante esas presidencias. No sé si desde los servicios de seguridad, si desde distintas bandas que fueron armadas para esos propósitos, con precisamente finalidades extorsivas, la cantidad de crímenes que hemos visto, del Unicenter, sin hablar lo del fiscal Nisman, que ya es realmente un magnicidio. Pero todo eso, hace falta una estructura y cantidad de personas que operan en la clandestinidad. Yo estoy convencido que esa es una nueva mano de obra desocupada con la que tenemos que cargar. Justamente estaba viendo, acá había anotado, ¿no?, que el 18 de julio, es decir, muy pronto, se cumplen 22 años del atentado a la AMIA y también 1 año y medio de la muerte de Nisman, que mencionábamos recién, ¿no? Sí, es espantoso, es decir, hechos tan graves que están en la absoluta impunidad.
y que además dan nacimiento a nuevas causas, las que tienen que ver con los correspondientes encubrimientos. Es tremendo. No solo la causa madre está absolutamente en una situación de frustración y de fracaso en la investigación, sino que aparecen otras causas concomitantes que tienen que ver con lo que hicieron para que no se supiese, pero que también están estancadas. Claro, no, y después la complicidad, ¿no es cierto?, en el atentado contra la AMIA, ¿no es? Sí. De las ramificaciones locales, que nunca se terminó de averiguar, ¿no es Nunca cierto? se terminó, sobre todo, usted recordará que en el juicio por encubrimiento aparecían figuras importantísimas de la administración Menem, empezando por el expresidente, su ministro de Interior Corach, el jefe de los servicios Anzorregui, y me quedo corto. No, y después incluso había un personaje que era del mismo, la misma pequeña ciudad donde había nacido Menem, que se llamaba Canore Edul, Sí, que era por supuesto. el dueño del volquete, el famoso del volquete. Sí, Canore Edul, claro. Que digamos, después no se lo encuentra íntegramente, se supone por eso que la camioneta aquella famosa también tenía explosivos. Sí. Pero lo cierto es que estas cosas quedaron ahí flotando. Tapadas. Sí. Evidentemente hay intereses muy poderosos que se oponen a que esto se esclarezca, porque si no, no se puede entender. Y habla de un fracaso impresionante de nuestra justicia, por lo menos de la justicia especializada en la investigación criminal y en los hechos delictivos y de terrorismo, porque son los hechos de terrorismo más graves que hemos tenido en la historia de la Argentina y casi de América Latina. No ha habido casos paralelos. Y con toda su experiencia, Sapsay, ¿qué ha pasado con nuestra justicia? Bueno, evidentemente uno de los aspectos más oscuros y más determinados del proceder de la matriz de los Kirchner era buscar la impunidad. Si uno se retrotrae a lo ocurrido en Santa Cruz, fue, digamos, la prueba piloto que luego se proyectó al país en su conjunto. Ellos empiezan, por ejemplo, removiendo al procurador general de la provincia de Santa Cruz, Eduardo Sosa, un hombre absolutamente probo, de la manera más brutal, dividen la procuración general en dos órganos y lo dejan pataleando a pesar de que era inamovible. Después se va proyectando sobre todos los cargos. Y si nosotros pensamos que en 12 años designaron las 2/3 partes de los jueces federales, bueno, vemos perfectamente por qué pasa lo que pasa. Que en muchos casos inclusive se modificaron el orden de mérito en los concursos, hubo copias en los concursos, en fin, todo eso se sabe. Y son los jueces que tienen que juzgar los delitos que cometieron aquellos que los designaron, sin que lo merecieran. Claro, no, y recién cuando mencionábamos a Astiuzzo, su rápida visita, su rápida declaración y su rápido tomar un avión para irse. Para irse, sí, nadie lo retiene. No nos olvidemos que fueron de las últimas conversaciones que tuvo justamente el fiscal Nisman. Claro. ¿No? Lo que decía la ministra, que es impresionante que desde el Congreso no se haya solicitado que se lo pudiese interrogar, tiene toda la razón del mundo. Ahora, ¿será que ya no nos asombramos más? Y frente al que fue el jefe de los espías durante una cantidad enorme de años, que era el que había sido puesto por el expresidente Kirchner para que lo asistiera al exfiscal Nisman, precisamente cuando se crea esa fiscalía específica para investigación del caso AMIA, o sea que imaginemos el rol fundamental que tuvo, sin embargo aparece como un episodio más. Es muy grave, muy grave. Muy grave. Muy grave y no nos podemos extender, pero también muy grave que nunca se supo de quién era el cadáver carbonizado de esa mujer frente otro caso más. A Le Parc, ¿no es cierto? Pocos días después. Pocos días. De la muerte de Nisman, digamos así. Sí. No, yo creo que lo asesinaron. Para mí también, no tengo duda alguna. Lo dijo además el fiscal, uno de los que yo más respeto, que es el doctor Ricardo Sáenz. Claramente fue el primero que desde el Ministerio Público dijo que no había duda, así que es una ratificación de lo que siempre pensé. Bueno, para ustedes los juristas y para nosotros los ciudadanos una dura tarea. Por eso le agradecemos tanto, Sapsay. No, para mí es un placer estar en su programa. Haber venido, sino toda una trayectoria, ¿no es cierto?, dedicada a la aplicación de la ley. Sí, eso fue lo que me llevó a trabajar en Derecho Constitucional, ¿no? Porque creo que realmente es el único sistema que nos permite seguridad y además ser iguales. Por eso, muchísimas gracias de nuevo.